Saber de Ciencia, un espacio sonoro virtual para la divulgación de la ciencia y tecnología en el Centro Universitario del Sur. Bienvenidos a este podcast para Saber de Ciencia. Yo soy Nadia Sea y el día de hoy nos encontramos con alguien que nos va a explicar sobre un poquito de ciencia, alimentación, pero esta vez basándonos en un lado contrario. Quizá no estamos acostumbrados a escuchar sobre esto, pero para eso nos encontramos con Andrés Mendoza López, quien nos va a platicar sobre todo esto. Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal, Nadia? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Como les comento, vamos a estar hablando sobre salud basada en plantas, pero guiándonos por las intervenciones e indicadores en salud física y en salud mental. Yo obviamente no sé de esto, para eso trajimos a Andrés, pero no voy a hablar más para no enredarlos. Antes de comenzar, te quiero pedir, por favor, Andrés, que te presentes tú mismo ante la audiencia que nos escucha, por favor. Ok, muy bien. Gracias, Nadia. Bien, pues yo soy Andrés Mendoza, soy psicólogo de Ciencia del Comportamiento con orientación en Alimentación y Nutrición, aquí en el Centro Universitario del Sur. ¿Qué más te puedo decir de mí? Pues personalmente practico un estilo de alimentación basada en plantas ya hace algunos años y de ahí nace un poco el interés de evaluar los efectos que tiene esos estilos de alimentación en elementos, digamos, de salud física, también de salud mental. Sin embargo, ya más a nivel personal también me interesa mucho como el impacto ambiental que puede tener este estilo de alimentación y cómo eso coadyuva a otras áreas que cada vez más van estando como en las palabras de las personas o en el discurso, que es como estarse interesando en la parte ambiental de lo que hacemos nosotros los seres humanos. Ok, pues como les comenté, esto va a estar interesante. Tenemos mucha información que dar el día de hoy. Te agradezco mucho que estés aquí porque, realmente nunca habíamos hablado sobre plantas. Sí habíamos hablado, pero no desde la alimentación. Entonces, aparte a mí también me gustaría comprender todo esto y incluso la forma en que lo estás haciendo, porque como es una investigación tuya, pues lo estás llevando a cabo. Así que para comenzar, quisiera platicar y que me dieras un poquito de contexto preguntándote qué son los indicadores de salud. Ok, muy bien. En salud hay distintas formas de evaluarlo. En sí, la Organización Mundial de la Salud lo considera no solamente la presencia o no de una enfermedad, sino como que es un poco moldeable, por así decirlo, es como una condición. Y a partir de eso, pues el enfoque que se le esté dando, nos van dando ciertos indicadores. Por ejemplo, en salud, digamos, desde un modelo médico, regularmente se enfocan como a sintomatología o algo que sea más observable, como signos, ¿no? Digamos cuestiones de piel o que si cambia la coloración o algo en nuestros ojos o en nuestra boca, entre otras cosas. Entonces tiene que ver mucho con lo que se está tratando de identificar para realmente saber qué es lo que debemos de evaluar como un indicador de salud. Ya de manera más genérica, podemos hablar sobre alimentación, podemos hablar de actividad física, de cuestiones sociales, de cuestiones ambientales, pero también ya de un aspecto más como comportamental, es decir, qué hacemos las personas para realmente estar saludables. Ok, y con esto, pues otras dos preguntas, porque realmente las añades o forman parte de tu tema o título de investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores de salud física? Ok, de salud física pues podríamos hablar de un peso, una condición de peso. Podríamos también hablar de presión arterial, de los niveles de glucosa en sangre, también otros indicadores como a nivel ya más de proteínas, como aspectos más específicos en sangre. Y como comentaba anteriormente, según lo que estemos tratando de conocer respecto a nuestra alimentación, a nuestra salud, es lo que podemos ir evaluando de manera pues más específica, ¿no? Por ejemplo, regularmente cuando uno asiste al médico y va a hacer como va a una consulta de monitoreo, pues le hacen como un chequeo en sangre, ¿no? Y hacen una biometría hemática donde regularmente ven ciertas células, ciertos niveles, para conocer si esa persona, de manera general, mediante indicadores en sangre, tiene un cierto grado de salud. Ok, y ahora,
¿cuáles son los indicadores de salud mental? Muy bien. En este sentido, es importante identificarlo que desde la perspectiva que se están evaluando esta, digamos, salud mental. Este juego de palabras o estas condiciones de salud se observan desde un aspecto médico, es decir, desde psiquiatría o desde las neurociencias, ¿sí? Desde un aspecto psicológico se enfoca más hacia el comportamiento, es decir, cuáles son los efectos que tienen las acciones o las conductas de las personas. Podríamos hablar de un estado emocional o incluso en un estado social, es decir, cómo nos relacionamos. Entonces, pues de manera también general, para tratar de simplificarlo, la salud mental muchas veces se enfoca en ciertas conductas en específico que realizamos las personas con cierta frecuencia y podríamos también decir con un cierto grado de intensidad que las realizamos y durante un cierto tiempo, es decir, periodicidad o temporalidad con la que lo realizamos, regularmente utilizan 3 meses, 6 meses, según los manuales diagnósticos, para poder decir si la persona presenta o no un cierto grado de salud mental. Ok. Pues realmente quise comenzar con estas preguntas porque, pues, realmente, como te comenté, hacen referencia a tu título de investigación. Sí, claro. Entonces, como estás uniendo estas dos, pues primero hay que saber de qué se trata. Claro. También quiero preguntarte, ¿cómo definen o qué tienen que definir para dar un diagnóstico de que una persona tiene normopeso o sobrepeso, por ejemplo? Ok, muy bien. Esta pregunta es importante a nivel, bueno, según el uso que se le vaya a dar a la información, es importante considerar distintos elementos, ¿no? Para la parte de salud física, desde un aspecto de intervención médica o como tener un indicador estandarizado a nivel mundial, regularmente se utiliza el índice de masa corporal, que es un poco conflictivo ya en un aspecto social por todos estos movimientos que hay respecto a el aceptar nuestro cuerpo, el body positive, entre otros movimientos. Sin embargo, desde la perspectiva científica, sin tener como un juicio de valor sobre la persona, regularmente se utiliza el índice de masa corporal. También hay otros indicadores que hay que considerar para cuando vamos a hacer un diagnóstico o meramente una categorización, independientemente, repito, de juicio de valor. Se utiliza el porcentaje de grasa, ya que este también es un indicador de salud, como mencionábamos al inicio, para tener un aproximado o un estimado de la salud en la que se encuentra la persona. Salud como general o salud física también lo podríamos decir. Bueno, antes de llegar a donde quiero llegar, otra parte importante que me gustaría que nos explicaras, por ejemplo, ¿cómo es una alimentación basada en plantas? Muy bien. Una alimentación basada en plantas suena como algo muy genérico y para tratar de definirlo o estructurarlo o delimitarlo, la literatura se orienta mucho hacia que son patrones de consumo. Regularmente, como su nombre lo dice, está orientado a alimentos de origen vegetal. No solamente lechuga, ¿no? Como regularmente se puede entender, sino que está orientado mucho hacia vegetales, frutas, cereales de granos enteros, hacia leguminosas como frijol, lenteja o garbanzo, y también entran ahí las especias, ¿no? Que regularmente en la cultura culinaria mexicana se utilizan pues muchísimo, ¿no? ¿Es como aquellos que se les considera veganos o vegetarianos? En ese sentido ya es como una categoría un poco más allá. Es decir, según ese nombre que vayamos a utilizar, vegetariano, flexitariano, pesco-vegetariano, etcétera, o incluso vegano, ya esas etiquetas o esos nombres va orientado hacia lo que delimita o restringe en su consumo, pero también hacia lo que integra. Por ejemplo, una persona que regularmente podría decirse que lleva una dieta ovo-lacto-vegetariana, como su nombre lo dice, incluye huevo, incluye lácteos y sus derivados, y además todo lo de origen vegetal. Sin embargo, en este caso estaría excluyendo carnes blancas, carnes rojas y embutidos. Por ejemplo, en la dieta vegana, cuando solamente se enfoca en la dieta, no en el movimiento filosófico como veganismo, es
integra todo lo alimento de origen vegetal y excluye alimentos de origen animal y sus derivados. Ok, sí, quería terminar de comprender esos términos tan socialmente conocidos, pero ahora sí vamos a entrar en materia. Te pido que por favor nos hables de tu investigación, que voy a repetir el nombre: Efectos de una intervención con una alimentación basada en plantas en indicadores de salud física y mental en adultos residentes del occidente de México con normopeso, sobrepeso u obesidad. Háblanos de ello, por favor. Ok, muy bien. Bueno, todo parte de un interés personal en relación a la alimentación basada en plantas. Este interés propio va orientado hacia los beneficios que ya se conocen respecto a el impacto en el ambiente, a impacto a la naturaleza, a los recursos. Entonces, a partir de ahí, quise irlo trasladando hacia las personas, es decir, ¿qué necesitarían las personas saber respecto a estos tipos de alimentación para realmente darse una oportunidad de probarlas? Y si los efectos son gratificantes, ¿por qué no continuarlas o meramente hacer un poco más flexibles respecto a su alimentación, orientándose a una dieta basada en plantas? Entonces, en ese sentido, vengo acá a la maestría, hago la propuesta, se acepta y comenzamos a orientarnos hacia la población del occidente de México, hacia la región, ya que pues somos un país muy grande como México y la cultura alimenticia, además de la disponibilidad y costos de alimento, pues esta región es bastante rica en ese sentido. Entonces nos permitió diseñar un programa y ofrecer un programa a la población aquí en Ciudad Guzmán sobre darles la oportunidad para intentar una transición alimentaria, probar distintos patrones de alimentación orientados al consumo principalmente de alimentos vegetales y ver qué efectos podía tener. Entonces, ¿por qué también decidimos con personas normopeso, con sobrepeso y obesidad? Porque la situación en México realmente es alarmante respecto a estas condiciones de sobrepeso y obesidad. Es decir, en las últimas evaluaciones del 2018, en la Encuesta Nacional de Salud, se identificó que por cada 10 adultos, 7 tienen sobrepeso u obesidad. Y es algo complejo en distintos sentidos, ¿no? En cuestiones de costos a la salud pública, en cuestiones de consumo, en cuestión de salud física, en cuestiones de apariencia, entre muchas otras áreas en las que tiene impacto estas condiciones. Entonces, además también buscando en la literatura antecedentes al respecto sobre estos tipos de dieta, nos hemos dado cuenta que hay a nivel mundial un interés muy grande en trabajar con sobrepeso y obesidad y hemos podido identificar en otras partes del mundo que va teniendo un efecto benéfico, es decir, coadyuva al tratamiento para sobrepeso y obesidad siempre y cuando es bien implementada y es adecuada para las necesidades de las personas y además también se van considerando estos elementos culturales según la región para realmente poder implementar estos tipos de dieta. Ok, gracias por ese contexto. Ese sí es un verdadero contexto. Ahora, háblame por favor de tus sujetos de estudio. ¿En qué personas los estás aplicando? Muy bien. Estuvo dirigido a adultos entre 18 y 49 años de edad por distintos elementos, ¿no? Sobre todo porque al ser adultos ya pueden tener principalmente una decisión voluntaria, decisión abierta propia, para poder participar, para tomar una decisión personal si realmente iban a estar dispuestos a ejecutar todo lo que se les iba a brindar como un servicio completamente gratuito. También porque esta es la población que está teniendo un mayor impacto en lo que mencionaba anteriormente, ¿no? En condiciones de salud orientadas hacia el sobrepeso y la obesidad. Y también porque hay un poco más de autonomía en relación a decisiones personales sobre lo que se compra, lo que se consume en relación al alimento. Entonces, básicamente por eso elegimos a esta población objetivo. Ok. ¿Y tenían aparte algún otro requisito? Por ejemplo, no tener alguna condición clínica.
Muy bien. Sí, en ese sentido, básicamente personas que estuvieran en distintas condiciones de peso, que estuvieran en este rango de edad, pero que actualmente no tuvieran un diagnóstico de alguna condición psiquiátrica, ya que eso no nos permitiría evaluar realmente los efectos de la alimentación basada en plantas en estas condiciones. Entonces, las personas que presentaran sobrepeso u obesidad, pues iban a tener un índice de masa corporal mayor a las personas con normopeso. Eso sería completamente normal. Pero además, en personas que estuvieran bajo estas condiciones, podrían presentar alguna otra condición como hipertensión arterial, que va muy asociada al sobrepeso o la obesidad. Sin embargo, podrían participar siempre y cuando comprobaran que estuvieran bajo un tratamiento médico o un seguimiento médico y que nos pudieran demostrar en un monitoreo de al menos 7 días que sus niveles de tensión arterial estaban dentro de lo normal. Ok, muchas gracias, Andrés. Ahora, pasémonos al maravilloso mundo de la metodología. Pues, ¿cómo estás llevando a cabo toda esta investigación? Muy bien, esto fue bastante, digamos, trabajo para poder definir la estructura de esta investigación. Para hacerlo, digamos, más sencillo para la población que estuviera interesada en participar, decidimos hacer una transición alimentaria. Regularmente las poblaciones, por distintas circunstancias, moldean su alimentación de acuerdo a lo que está disponible, a lo que nos promueven a nivel de mercado, según los costos, según la economía de la región, pero también según los movimientos, ¿no?, que puede tener la población, digamos, en distribución de zonas entre rural, urbana y demás. Pero bueno, regresando a la transición alimentaria, decidimos hacerlo que un primer mes, bueno, en total este estudio tuvo una duración de 12 semanas, de 3 meses, y lo dividimos en 3 fases, esta transición alimentaria. La primera fase era practicar una dieta omnívora, es decir, que se consumiera todo tipo de alimento, sobre todo alimentos naturales, pero que hubiera un incremento en alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, leguminosas, cereales, etcétera, ¿no? En una segunda fase, que serían el segundo mes, o de la semana 5 a la semana 8, practicaran las personas una dieta ovo-lacto-vegetariana. Como mencionaba hace un momento, con el consumo de huevo, lácteos derivados y todos los alimentos de origen vegetal. Y en una tercera fase final, las últimas 4 semanas del estudio, los participantes practicaron una dieta vegana, suplementada con vitamina B12. En este tipo de dieta no se consumía ningún alimento de origen animal. Entonces, para que fuera más sencillo, repito, lo hicimos de esta manera, ya que si hubiera sido de golpe, tal vez las personas que hubieran estado dispuestas a participar hubieran sido menos. Y también como el cambio podría haber sido muy drástico, podría haber sido aversivo o muy difícil para las personas y podrían haber decidido desertar en la participación en el estudio. Por eso decidimos hacerlo de esa manera. Ok, ¿y también consideraste como tomar muestras de sangre, tomarles la presión, no sé, algo más hiciste? Sí, claro. Hubo bastantes elementos que decidimos evaluar para realmente tener como indicadores amplios, ¿no? Desde distintas perspectivas. Ahorita, por ejemplo, te mencionaba de la transición de la dieta como parte de la metodología. Sin embargo, desde mi formación se estará preguntando la audiencia cómo un psicólogo está trabajando con dieta. Bueno, en ese caso, yo como psicólogo estuve acompañando a todos los participantes en sesiones individuales. Es decir, para ir evaluando o hacer un análisis funcional de la conducta alimentaria de las personas. Básicamente, saber qué come, por qué come, bajo qué circunstancias, con quiénes come, cuándo come, para poder realmente conocer el contexto del porqué de la conducta alimentaria de los participantes. Entonces, volviendo a los indicadores, evaluamos algunos elementos de manera bioquímica, es decir, en sangre, para conocer el efecto que podría tener en la química sanguínea esta transición alimentaria, y también nos permitía conocer el efecto que podía tener cada uno de los 3 tipos de dieta. Por otro lado, también hicimos mediciones antropométricas, es decir, corporales, ¿no? Lo más conocido es el peso, el porcentaje de grasa
también masa grasa en kilogramos, la cantidad de músculo esquelético también en kilogramos, y los dispositivos que tenemos aquí en el instituto nos permite conocer un poco más allá, como por ejemplo el índice de relación entre cintura-cadera, los niveles de grasa visceral, entre otros elementos. Y orientado hacia la salud mental, decidimos aplicar unos cuestionarios para conocer indicadores respecto a condición de depresión, ansiedad y estrés. Quisimos ir también un poquito más allá. Quisimos evaluar la calidad de sueño. Desde el inicio del estudio y al finalizar cada uno de los tipos de dieta, para también conocer si la dieta o estos patrones alimenticios tenían un impacto en la calidad de sueño. Como te puedes dar cuenta, muchísimas cosas Sí. estuvimos evaluando. 3 meses pesadísimos. Deja tú 3 meses. 3 meses para los participantes. Hicimos 2 fases experimentales. Es decir, decidimos aplicar el estudio en 2 momentos para poder tener una muestra de participantes más grande, para que también los resultados pudieran ser un poco más representativos. Entonces fueron realmente un poco más de 3 meses, tanto para mi director como para mí. Ok. Bueno, ahora platícanos un poquito ya, bajándonos la parte técnica, pues ¿cuál fue o cuál es el objetivo de esta investigación? Muy bien, básicamente queríamos conocer los efectos que podía tener tanto la dieta, pero también el acompañamiento psicológico en los participantes, ya que de esta manera, pues muchas veces hemos identificado que cuando se ofrece un tratamiento dietético a las personas, tiene un efecto de manera inmediata, es completamente normal. Sin embargo, al dejar de ver de resultados o la persona al ya no encontrar, digamos, motivos para continuar, deserta y regresa al estilo de alimentación como lo hacía anteriormente, ¿no? Entonces, con el acompañamiento psicológico, lo que queríamos era enseñar técnicas de modificación de conducta para que las personas pudieran automonitorearse, tanto su consumo, también como sus resultados que fueran significativos e importantes para las personas, no solamente lo tradicional, ¿no? Como es el peso. También la intención era para que aprendieran a evaluar qué es lo que hacían las personas en los distintos contextos. Es decir, qué consumo bajo el acompañamiento de qué persona, en qué horarios del día consumo determinados alimentos, bajo qué estado emocional promueve el consumo o la limitante en el consumo y específicamente qué alimentos. Entonces, en todo este acompañamiento psicoeducativo con temas nutricionales y técnicas de modificación de conducta, la intención era que las personas no solamente participaran en el estudio, sino que posterior a su participación pudieran tomar una decisión respecto a su conducta alimentaria y que ya no necesariamente tuvieran que depender al 100% de algún profesional de la salud, específicamente algún nutriólogo o nutrióloga, para decidir qué comer o cuánto comer. Ahora, cuéntanos un poquito más sobre, pues, tus resultados generales. ¿Qué te impactó? ¿Qué fue ese dato que dices, esto fue? Muy bien. Similar a otros estudios en distintas partes del mundo, incluso en poblaciones de distintas edades, pudimos confirmar que estos estilos de alimentación ayudan a reducir peso. Pero no solamente eso, sino que lo hace de una manera que tal vez puede ser un poco más saludable. Es decir, se puede conservar tejido muscular, que eso es importante para la salud física de las personas, y la reducción en porcentaje de grasa o en kilogramos, según como se desee medir, es un poco mayor a otros estilos de alimentación. Claro está también que una vez que el cuerpo se acostumbre a los tipos de dieta, ese cambio puede ser un poco más, digamos, más lento, más pausado, o puede llevar una mayor cantidad de tiempo. Como mencionábamos al inicio, ¿no? También lo decidimos evaluar en personas normopeso, porque es muy poca la literatura que existe para evaluar los efectos que tienen en personas con esta condición de peso.
Entonces también pudimos ver en que las personas que están en una condición de peso normal también tienen un cambio en su composición corporal. Y específicamente, por ejemplo, en circunferencia de cintura hay una reducción, también una reducción en el porcentaje de grasa, que son indicadores que pueden ser importantes tanto como para salud metabólica, pero específicamente, por ejemplo, en hombres, al reducir la circunferencia de cintura, reduce los riesgos para enfermedades cardiovasculares, como infartos o alguna otra condición de salud. Entonces, es importante, bueno, fue importante para nosotros, a los participantes también se les indicaban estos tipos de resultados para que pudiera reforzar un poco más estas conductas en su elección, en la preparación, en el consumo y en las cantidades, para que pudiera tal vez durar un poco más de tiempo si deciden hacerlo así posterior al estudio. Esto es en cuestiones físicas, pero en la parte de calidad de sueño, hemos visto en ambos grupos, es decir, normopeso y con sobrepeso y obesidad, que hay una fluctuación, es decir, varían los resultados. Sin embargo, en la gran mayoría ayudó a que mejorara gradualmente la calidad de sueño. Y esto también es esperado por los nutrientes que aportan los alimentos de origen vegetal. Hay un nutriente, es un aminoácido que se llama triptófano, que ayuda a la producción de melatonina. Y la melatonina lo que hace pues es inducirnos el sueño, ¿no? Entonces, al incrementar el consumo de alimentos de origen vegetal, esperábamos que tuviéramos un efecto como este, ¿no? Que ayudara paulatinamente a mejorar la calidad de sueño. Si bien es cierto, hay muchos otros elementos que pueden influir en la calidad de sueño, como la exposición a la luz solar, la exposición a la luz, luz blanca que tenemos en casa, o también a la intensidad de estos tipos de luz, puede influir, o a las pantallas, ¿no? Los distintos dispositivos. Son algunos disruptores cuando es luz artificial, ¿no? Entre otros elementos que pueden influir en la calidad de sueño. Pero también hablábamos de indicadores de salud mental. Algo curioso que es lo que encontramos hasta el momento, es que en las personas que estaban en una condición de normopeso reportaron un mejor estado de ánimo, específicamente en menores niveles de ansiedad y menores niveles de estrés. El estrés es algo, en estas condiciones, regularmente hay indicadores, hay elementos en nuestro ambiente que nos hacen estar tal vez un poco más ansiosos o un poco más estresados, por ejemplo, la carga laboral, la carga académica, o según la región en la que estamos, de repente un temblor o algún elemento ambiental, pues nos hace aumentar estos tipos de respuesta, ¿no? Sin embargo, estas personas mencionaron que hubo una reducción en estos indicadores. Y así como ya, digamos, más individualizado, unas personas mencionaban que con estos tipos de dieta, principalmente la dieta ovo-lacto-vegetariana y la dieta vegana, reportaban que sus niveles de hambre o de saciedad eran más regulares. Es decir, duraba más tiempo saciadas las personas, es una mayor cantidad de fibra cuando se consumen alimentos de origen vegetal, principalmente leguminosas. Entonces, mantenían saciedad durante más tiempo y no se presentaba esta sensación de hambre intensa que muchas veces las personas pueden llegar a confundirla o reportarla como ansiedad, y que eso hiciera que consumieran algún tipo de alimento en específico o una mayor cantidad de lo normal, ¿no? O de lo común. Entonces, este elemento de los tipos de dieta basados en plantas, que puede ayudar a mantener un nivel de saciedad durante más tiempo, puede ayudar también a tener estos niveles de ansiedad reportada menores. Ok. Pues muchas gracias por toda esta información. Con mucho gusto. Ahora, ya para concluir, pues antes de ser investigadores somos personas. Cuéntame qué es lo que más te ha gustado de formar parte de toda esta investigación, o lo que más te ha sorprendido. Muy bien, qué excelente pregunta. Ya a nivel personal, o sea, dejando la parte profesional de lado, me gusta mucho trabajar con personas, me gusta poder ayudar, poder acompañar, orientar en procesos, en este sentido, en procesos de cambio o mejora hacia su salud.
Y esto no nace nada más como por la parte científica o la parte propia de que yo practique un estilo de alimentación basada en plantas, sino por un gusto de socializar, de conocer las historias de las personas, de poder orientar y ayudar a decidir cuál sería la mejor opción para la persona en determinado momento. Entonces, en ese sentido me ha gustado mucho poder interactuar con las personas que levantaron la mano aquí en la región para participar, y sobre todo me ha dado mucho gusto que hayan tenido resultados satisfactorios. Habrá o hubo personas que dijeron, bueno, tal vez no logré el 100% de los objetivos que tenía en estos 3 meses, sin embargo, hubo otros elementos que sumaron, que fueron importantes, que fueron significativos para las personas, y también eso para mí fue gratificante, porque durante 3 meses fue acompañarlos, estar con ellos semana a semana, evaluar cómo se sentían, también hacer como sugerencias, dar una retroalimentación, pero también quitar un poco del estigma de lo que sería tener una alimentación saludable con estos patrones de alimentación. También, por supuesto, la parte de, pues bueno, venir de fuera, un estado con una cultura alimenticia distinta, bastante distante de acá de Jalisco, y interactuar también, estar inmerso en la cultura de la región, conocer otro clima, conocer otros ambientes, otras formas de convivir. Entonces, ha sido bastante gratificante el vivir la experiencia tanto persona en el proyecto, persona aquí en la región, en Jalisco, y como parte final, pues poder cumplir también un sueño personal, ¿no? De tener un cierto grado académico, interactuar con personas que les gusta, les interesa la parte del comportamiento alimentario, y básicamente ahorita es lo que puedo comentar, pero estoy segurísimo que te podría seguir diciendo más cosas que han sido gratificantes para mí en este proceso. Pues para eso tendrás que venir otra vez. Con gusto. A platicarnos un montón de cosas. Realmente de mi parte es todo. No sé si a ti te gustaría agregar algo más. Sinceramente, pues agradecer el espacio. Creo que en estos momentos, en estos espacios, podemos realmente divulgar, dar información a las personas que puedan escuchar este espacio, que incluso alguien que haya escuchado y lo comparte con alguien más, y sembramos ahí una semillita, ¿no? De, oye, fíjate que escuché esto, ¿qué te parece si le damos una oportunidad o investigamos un poco más? O incluso si van con algún profesional de la salud orientado hacia medicina, nutrición, incluso, ¿por qué no?, también al área psicológica, que pregunten a su profesional y, oye, ¿qué te parece si pudiera intentar esto? ¿O qué conoces al respecto sobre esos estilos de alimentación? Porque, pues, básicamente también de boca en boca es compartir la información, y el trabajo arduo que hacemos día a día como estudiantes de posgrado y posteriormente, ojalá a nivel profesional, es importante que le demos divulgación, que la persona lo conozca. Poco sirve, desde mi perspectiva, que quede en un papel, que quede solamente en internet, si no llega a las personas que pueden implementarlo en su día a día y sobre todo tener un beneficio de la implementación de esa información. Pues al contrario, realmente te agradezco a ti por haber venido, por habernos regalado tu tiempo. Espero que a ustedes que nos escuchan les haya gustado lo que nos compartió Andrés hoy, y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Nadia, un gusto. El tema fue complejo, no les voy a mentir, pero estuvo muy bueno. Espero que se la hayan pasado bien, que hayan aprendido mucho, al igual que yo hoy. Y bueno, por hoy nos despedimos desde las cabinas del Laboratorio de Periodismo del Centro Universitario del Sur. Les doy las gracias por habernos escuchado hoy y nos vemos en el siguiente podcast para Saber de Ciencia. Adiós. Esto fue Saber de Ciencia, un podcast que lleva la ciencia al alcance de todas y todos.